Siempre me he considerado una persona sumamente curiosa. La curiosidad es algo que me acompaña todos los días. Mi mamá siempre me ha dicho que no es buena, pues muchas veces a causa de ella, te encuentras con cosas que te hubiera gustado mejor no descubrir. Un par de amigos y yo fuimos a un panteón, pues una tumba muy vieja había llamado mi atención de una forma muy particular. Esa tumba era tan vieja que nadie se acercaba a ella, pero a mí me atrajo un extraño mensaje escrito ahí, sin saber que esa curiosidad posteriormente haría que las cosas se pusieran mucho peor. Después de leer la escritura, de la cual no entendimos absolutamente nada, uno de mis amigos nos dijo que veía a una mujer sentada a su lado. Solo se peinaba su cabello, pero nosotros le decíamos que solo se trataba de una alucinación, producto de su imaginación. No entendíamos ni veíamos nada, pero él seguía diciéndonos de manera muy insistente lo mismo. Nos comenzamos a burlar de él. Le decíamos en son burlón que de seguro era su novia que venía a buscarlo por mujeriego. Nos reíamos demasiado de él, hasta que pasó lo inevitable. Tras esa noche, todos los días sus familiares iban a buscarme a casa. Me preguntaba qué era lo que había pasado con él, pero mi respuesta era siempre la misma. Nada. No hicimos nada, créanme. Pasó el tiempo y 2 meses después se fueron de aquí de Reynosa. Se mudaron al estado de Puebla. Yo decidí ir a verlo un día, pero él ya no estaba. Me encontré con la triste noticia que mi querido amigo había fallecido. Fue muy duro saberlo, créanme. Me dijo su mamá que él no dejaba de decir que la veía. Ahora las cosas son muy diferentes. Yo lo sueño a él. Viene y me dice, ayúdame, pero no sé cómo. No sé de qué manera puedo ayudarlo. Amanezco con moretones en todo el cuerpo. Mi mamá me dice que ella siempre me lo dijo, que la curiosidad no es para nada buena. Ahora estamos por ir a Catemaco, Veracruz, para ir a ver una curandera. Yo le digo a mi mamá que no pasa nada, pero ella dice que por las noches me salgo, y que no hay poder humano que me detenga. Sin embargo, yo de eso no recuerdo nada, y para ser sincera, no recuerdo nada de lo que hago en mis salidas nocturnas. Cuando era apenas un niño aprendí de una muy mala manera que así como en el mundo existe el bien, también existe el mal. A mi corta edad ya me fascinaba escuchar muchos relatos de terror. Recuerdo que ponía en el radio el programa de La Mano Peluda y escuchaba siempre muy atento. Tenía 5 años de edad cuando mi abuela solía tener la costumbre de llevarme a Oaxaca a cuidar a mi bisabuela, que en paz descanse ya. Un día por la madrugada pude escuchar un golpe muy fuerte que venía del cuarto donde dormía con mi abuela. Al parecer nadie más que yo escuchó el estruendo, pues fui el único que se levantó. Me asomé por la ventana para ver si podía ver qué era lo que se había caído. No vi nada, solo a una mujer que estaba parada fuera del cuarto de mi bisabuela. Vestía completamente de negro y miraba fijamente hacia adentro. Ella nunca notó que yo la estaba observando. Transcurrieron 2 noches así hasta que una señora comentó que teníamos que tener mucho cuidado, pues se trataba de una bruja pactada. Ella nos orientó y oró con nosotros para que pudiéramos ahuyentarla de ahí. Las cosas en la casa de mi bisabuela se calmaron, y no vi más a la mujer de negro rondar más por la casa. Pero lastimosamente, días más tarde, la señora que nos ayudó falleció inexplicablemente. Yo dejé de ir a Oaxaca junto con mi abuela por mucho tiempo. Regresé hasta que cumplí los 16 años de edad, pero nunca más volví a ver nada extraño. Todo siguió muy normal, hasta hace apenas algunos meses atrás. Viajaba con mi familia pues habíamos ido de visita a Oaxaca. Cuando pasábamos por la carretera que da con la casa donde vivía mi bisabuela, vi a aquella mujer extraña nuevamente, después de tantos años como la primera vez, parada frente a la casa, con la mirada aparentemente perdida y vestida completamente de negro. Llevaba a mi hijo conmigo en esa ocasión, por lo que ahora pienso que le atraen los pequeños. No creo realmente que quisiera algo conmigo, sino más bien con él. Esta vez la pude ahuyentar con sal y resguardé a mi pequeño. Tras aquel suceso nos regresamos a vivir a México, pues no quería exponerlo a que nada malo le pasara, pues como ya sabíamos, aquella mujer es una bruja. Desde hace algún tiempo ya que trabajo como vigilante en el área de tráilers de una bodega. Me tocó hacer un rondín un domingo por la noche.
En ese día especialmente por la noche se queda todo muy vacío. Eran ya casi las 11, cuando fui a dar la ronda nocturna. Cerca de la bodega hay un terreno baldío. Tiene unas tuberías al lado. Cuando observé hacia aquel lugar, vi una sombra salir de las tuberías. Me quedé perplejo y no sabía qué hacer cuando le vi bien la forma. La figura se me hizo muy conocida. Era la muerte, por lo que de inmediato comencé a rezar. La sombra regresó por donde había salido. Seguí para terminar con mi ronda con normalidad, y al llegar a la cortina número 10, pude escuchar que desde adentro golpeaban la puerta, pero yo sabía que no había nadie ahí. En esa área de la bodega es donde los trabajadores emplayan las estufas, los refrigeradores, lavadoras y más, por lo que suele ser muy ruidoso, pues escuchaba cómo rasgaban los emplayes, las cajas y el movimiento de los electrodomésticos. Me asomé para ver quién era, pero todo estaba vacío. Vi de nueva cuenta la sombra de la muerte. Y créanme que no soy el único que la ha visto. Muchos de mis compañeros también la han llegado a ver. En algunas otras ocasiones por las noches, cuando salen los trailers por las luces se puede ver que camina una sombra agachada. Y no solo a mí me ha tocado verla, pero en una ocasión recordando lo que ya me había pasado en la ronda nocturna, pregunté a mis compañeros si alguno sabía dónde estaba construida esa bodega. Ellos me preguntaron si había visto algo extraño, porque regresé muy nervioso y ya no salí para nada ni por nada. Ya era de madrugada cuando ese mismo día apareció en el lugar un perro. Este era muy extraño, no tenía cola ni orejas. De repente vimos cómo desaparecía en donde se estacionan los camiones. Se desvaneció poco a poco entre la niebla. Otra noche a una compañera del trabajo que se encarga de hacer los registros de las personas que ingresan al lugar, le tocó registrar a un hombre que no mostraba la cara. Cuando acabó de registrarlo le preguntaron que con quién hablaba, y ella extrañada contestó que con el chofer del tráiler. Comenzó a describirle su vestimenta, así como su complexión, y le dijeron que ese trabajador llevaba mucho tiempo muerto ya. Le había sucedido un terrible accidente, en el que de un momento a otro perdió la vida. A mí también me dijeron lo mismo el día que vi aquella sombra, que había perdido la vida en un accidente de trabajo. Solo algunos vigilantes lo hemos visto. Hay también algunos que han hablado con él sin saber de quién se trata. Aquí en la bodega siempre han pasado cosas muy inexplicables. En la madrugada en ocasiones se puede escuchar que los montacargas se mueven, y no hay nadie trabajando pues solo estamos los vigilantes. También hemos escuchado algunos que gritan nuestro nombre mientras andamos solos en las rondas. Los radios se encienden y se apagan solos. Se marcan solitos sin que nadie los toque o se escuchan las interferencias también. Y todo esto sucede por las noches en aquella espeluznante bodega. Desde hace ya muchos años tengo una amiga llamada Serenity. Lo que les voy a contar el día de hoy son cosas que ella ha vivido junto con su familia. A cada uno de los miembros de su familia le ha pasado alguna experiencia paranormal, incluso antes de que mi amiga naciera. Recuerdo una vez en la que Serenity me cuenta que hace algunos años, su madre era dueña de una peluquería donde ella misma la atendía. En una ocasión una clienta regular le obsequió un ramo de flores, a lo cual ella las recibió agradecida y con mucha felicidad. Al final del día su marido llegó al local para recogerla, pues era ya casi la hora de cerrar el negocio. Ella le comentó que estaba muy feliz porque había recibido unas bellas flores de una clienta. Esto le resultó muy extraño a su marido. Bastante se podría decir. Ustedes se preguntarán el porqué de esto, pues lo cierto es que nada de eso sería raro, de no ser por el hecho de que a la señora jamás le habían gustado las flores. De hecho se podría decir hasta que las detestaba. Fue por esa razón que al marido le resultó demasiado extraño que ella estuviera encantada con un regalo así. Pero la sorpresa no acaba ahí. Él, extrañado y con mucha curiosidad, le pidió que le mostrara aquel ramo de flores. Cuando fue a ver dichas flores se llevó una desagradable sorpresa. Aquel ramo no era un simple ramo, más bien era una corona de flores, de esas que se usan para regalar en algún velorio o entierro. Inmediatamente el marido procedió a agarrar dichas flores y las quemó en aquel momento, ya que sabía que todo eso era un trabajo de brujería, realizado por aquella clienta. Pasó algunos días con dolores de cabeza muy intensos y algunos otros síntomas, pero afortunadamente en muy poco tiempo volvió a recuperarse de nuevo.
Al parecer aquella clienta la había hechizado de alguna forma para que ella las recibiera, ya que como dije en un principio, a ella jamás le han gustado las flores. Otra historia que me cuenta también la protagonizó la madre de mi amiga nuevamente, pero esta vez ella también estaba presente, aunque no fue testigo directo. Una noche mi amiga, su hermana y su madre iban en el auto rumbo a su casa. La madre estaba manejando tranquilamente, hasta que de pronto frente a ella se atravesó lo que parecía ser una persona de aspecto indígena, pero no es que haya pasado frente al auto. Según describe la madre de mi amiga, aquel hombre literalmente atravesó la parte frontal del auto donde se encuentra el motor. Es decir, como si fuera un fantasma. Inmediatamente la madre frenó de golpe. Sus hijas preguntaron extrañadas que qué era lo que había pasado, a lo que ella les cuenta lo ocurrido. Nunca supieron qué era esa aparición, pero creo que lo más probable es que se tratara del espíritu de algún indígena guaraní. La siguiente historia es una vivencia personal ya de mi amiga. Hace algunos años, una noche en su domicilio, ella estaba caminando hacia la cocina. De pronto, por una ventana que daba hacia su patio, observó una figura. Al verlo con más detenimiento se horrorizó, ya que se trataba de un lobo con aspecto humanoide, o en simple palabras de ella, era un hombre lobo. Mi amiga dice que lo vio muy bien como para darme esa descripción. Este ser solo se le quedó viendo por algún par de segundos y luego se fue del lugar rápidamente. Estos episodios con aquel ser los pudo vivir durante 2 noches más. Mi amiga en cada una de estas situaciones se aterraba y hasta gritaba del miedo, tanto así que su familia iba junto a ella a ver qué le ocurría. Esta les contó lo sucedido, y afortunadamente le creyeron, ya que como mencioné anteriormente, toda su familia era muy sensible a sucesos paranormales, y cada uno tuvo diferentes experiencias a lo largo de la vida. Después de aquella ocasión, ya nunca más volvió a aparecer aquel extraño ser. Tampoco se sabe nada acerca de su naturaleza. Con mi amiga analizábamos si se trataría del famoso lobizón, que es un ser de la mitología guaraní. Se trata de un hombre que se transforma en perro o en lobo, o sea, básicamente un hombre lobo. En mi país se le llama luisón. En todo caso, lo que llama más la atención es que la casa de mi amiga está ubicada en una zona urbana. Es decir, esto no ocurrió en el campo zona rural, donde generalmente se dan esta clase de sucesos. Fue en la ciudad de Nueva York, en River Oaks, donde comenzó todo hace algunos 6 años. Un día de trabajo justo a la hora de la salida. No me podrían dar un aventón como todos los días, así que tendría que caminar. Mi patrón se llamaba Caín y me dijo: «Mira, Néstor, esta vez no podré llevarte, pues tengo que ir para ver lo de un nuevo trabajo que me están ofreciendo». Asentí con la cabeza y le dije a mi patrón que no pasaba nada, que no se preocupara por mí. Tengo que comentar que esta ciudad no es como las demás. Ahí no hay transporte público como en las otras. Solo pasan a ciertas horas cuando hay más gente en la calle. Ya era algo tarde, por lo que esperé solo un rato, pues no creí que pasara ningún autobús a esas horas. Decidí entonces irme caminando, sin saber que mi mala suerte me jugaría una mala pasada, pues no tenía idea de lo que estaba a punto de ocurrirme. Ya llevaba un tramo del camino recorrido. Tenía algo de hambre, por lo que decidí parar en un restaurante de comida rápida. Ahí me encontré con un fiel amigo de origen costarriqueño llamado Albertico. Estuvimos platicando por un buen rato, y antes de irnos me dijo que traía algunas cervezas, así que al salir nos quedamos bebiendo algunas en el coche. Después de algunas horas llegó el momento que le comenté a mi amigo, que yo tenía que irme a mi casa pues ya era muy tarde. Él me ofreció que me quedara en la suya, pues dijo estaba más cerca. Le comenté que no, que yo debía ir a mi casa porque tenía unas herramientas que necesitaba para el siguiente día. Al irme pasé por una estación de tren que apagaba todas las luces, y pude escuchar como unas voces me insultaban. Me hablaban por mi nombre, por lo que muy furioso me adentré más a esta estación, para voltear a ver quién era. Pensé que se trataba de mi amigo, y que me estaba jugando solamente una broma. Pero me di cuenta que ahí no había nadie más que yo, así que salí y seguí con mi camino. Cuando salí de la estación me llevé nuevamente una gran sorpresa, pues volví a escuchar los mismos ruidos e insultos hacia mí. Cabe mencionar que siempre me he definido por ser un hombre de valor, de esos que no muestran miedo aunque lo tengan. Así que con ese mismo valor y valentía decidí contestar con enojo. Grité desaforadamente:
Sea quien sea, sal de ahí. La luz de la estación comenzó a parpadear en aquel instante, y se escuchó una risa burlona que me retaba, pues me dijo: ¿estás seguro que quieres que salga? De inmediato un escalofrío tremendo recorrió mi cuerpo, y lo único que pensé fue que debía salir corriendo de ahí. Así lo hice y salí corriendo como un loco, sin saber que apenas la pesadilla comenzaría. El ambiente comenzó a cambiar. Se sentía mucho frío. Se sentía muy tenso el momento. Comencé a sentir mi cuerpo pesado y como pude seguí mi camino, pero no avanzaba mucho. De la nada comenzó a oler a azufre. No podía respirar. Sentía que ese olor me asfixiaba. Cuando volteo hacia el frente y veo a una mujer muy alta con rostro de calavera. Vestía de blanco y me dio un mensaje de espanto. Me dijo que moriría. Para ese momento yo ya sentía que mis piernas no respondían, pues me acababa de llevar un tremendo susto. De igual forma mi cuerpo era tan pesado que no podía dar un solo paso. Así que mejor decidí hacer una oración a Dios. Después de varios intentos no podía ni siquiera pensarlo. Sentí de pronto como una fuerza me ayudó a salir de ahí. Con mucho trabajo me tapé la nariz. El espantoso olor se intensificaba aún más. Como pude logré salir de esa terrible escena, y ya a lo lejos nuevamente escuché a la mujer de blanco que me decía: de esta noche no pasas. Pasé a una tienda para descansar ahí un momento. A lo lejos se escuchaban unos gritos horribles. El muchacho que atendía la tienda se aterró al oírlos. La gente que estaba en la tienda, al igual que él, se morían del miedo. Poco a poco se fueron haciendo cada vez menos aquellos gritos, hasta que de un momento a otro, aquella mujer espantosa dejó de gritar. En la actualidad estoy trabajando en una gasolinera en el estado de Guanajuato. Realmente tengo apenas unas cuantas semanas. Sin embargo, les puedo asegurar que he vivido experiencias fuera de lo común. Recuerdo la primera. Era el día 1 de octubre del año 2019. Me tocó el turno de la noche, por lo que velé. Eran las 2:11 de la madrugada. Estaba tomando café cuando de repente pude escuchar que alguien platicaba. Pensé que eran mis compañeros que estaban aún despiertos, por lo que no le di importancia. Así transcurrieron tal vez algunos 15 minutos, hasta que escuché que alguien gritó. Entonces corrí hasta donde estaban mis compañeros para ver qué había sucedido, pero por el contrario de lo que yo esperaba, los encontré roncando a todos. La verdad es que sí me entró un poco de miedo, a tal grado que comencé a sudar frío. Un escalofrío recorría mi cuerpo. Me dirigí a mi área y seguí tomando café. Revisaba mis redes sociales para pasar el tiempo, y nuevamente comencé a escuchar que platicaban. Fue entonces cuando me decidí, tomando un cuchillo. Le hablé a la perrita que tenemos ahí con nosotros. Salí y comencé a caminar hacia donde se escuchaban las voces. Estábamos ya muy cerca, pero justo antes de llegar, la perra empezó a ladrar muy fuerte y violentamente se jaloneaba. No quería acercarse aunque le hablaba para que me siguiera. No conseguía que me obedeciera por nada. Me armé de valor y tuve que recorrer como 15 metros solo. Cuando alumbré con la lámpara solo vi que una figura corrió hacia el monte. Yo traté de seguirla, pero algo me detuvo. Algo me decía dentro de mí que no la siguiera, que algo malo me podría pasar. Así que mejor no la seguí. A la mañana siguiente les comenté a mis compañeros lo sucedido, y ellos solo me dijeron que la próxima vez que escuchara aquellas voces, no saliera por nada del mundo. Muy extrañado les pregunté que por qué, pero ellos solo me aconsejaron que lo mejor sería no saberlo y hacerles caso, pues la realidad era muy aterradora. Hace algún tiempo estuve trabajando durante un año en un restaurante de la cadena El Pollo Feliz. El lugar donde fue construido antes era un hotel. Fue allá por los años 85 o 90, ya que los muros eran muy anchos como los de las construcciones antiguas. En ese transcurso de tiempo viví más de un momento incómodo o inexplicable. Sucedió en el mes de marzo. No recuerdo con exactitud qué día fue, pero lo que sí recuerdo muy bien es lo que pasó ese día. Ya serían las 7 de la noche aproximadamente. Estaba haciendo bastante frío. Me alistaba para salir, así que fui a la bodega que se encontraba en la planta alta. Subí a recoger mis cosas. Cabe mencionar que teníamos que pasar por la bodega de carbón para llegar ahí. Cuando pasé esa noche solo vi una sombra correr por el pasillo. La vi meterse en la bodega del carbón.
Realmente no le di más importancia y seguí con mi camino para ir a recoger mi mochila. Di un profundo suspiro y me bajé para partir a mi casa. Al ir bajando por aquellas escaleras escuché que alguien se reía. Volteé pero no vi nada, así que seguí mi camino. Cuando llegué a la salida me despedí de mis compañeras y me fui con mi pareja a nuestra casa. Pero yo seguía pensando en lo que había visto y escuchado. Mi pareja me notó ausente por lo que me preguntó que qué tenía. Yo solo le dije que nada, pero no era así, pues mientras íbamos a casa seguía viendo aquella silueta. Le comenté a mi mamá lo que había pasado. Ella me aseguró que se trataba de un alma en pena que me pedía ayuda a mí. Mis abuelos viven en un pequeño pueblo llamado Las Mesas de Jesús en San Luis de la Paz. Su casa es muy antigua. Los techos son de paja y las paredes de adobe. Sus nombres son Hermenegildo y Carmen. Cuando eran muy jóvenes dicen que una noche tenían a una de mis tías muy enferma. Mi abuela salió del cuarto donde dormían para prepararle un té a mi tía. Fue a la cocina y en el patio. Dice que vio una silueta muy extraña. Se acercó para ver que se trataba de un jinete montado en su caballo, pero este no tenía cabeza. Llena de terror, mi abuela corrió al cuarto donde estaba mi tía y mi abuelo. Al entrar le dijo lo que había visto. Mi abuelo se asomó al patio y también vio aquella escalofriante imagen. Juntos comenzaron a orar para ahuyentarlo, pasando así la noche más aterradora de su vida. Corría el año de 1972. Mi mamá tenía 9 años de edad para esa fecha. Originarios de Saltillo, Coahuila. Mi madre vivía con sus papás en una pequeña casita de madera, cerca de donde ocurrió el fatal accidente, que a continuación te voy a relatar. Fue la madrugada de aquel año, cuando un tren de peregrinos regresaba de visitar la iglesia de San Francisco de Asís, en Real de 14, pasando por Saltillo, Coahuila. De repente los conductores perdieron el control de la máquina, así que el tren en el que venían se volteó. En el puente Moreno se escucharon varias ambulancias, así como patrullas y gente desesperada gritando que los ayudaran a salir. Había también gente tirada por todas partes. La escena era grotesca. Mi madre, que cuidaba de mi abuelita en aquel momento, pues se encontraba muy enferma en cama, miraba por la ventana todo el infierno que se podía ver a la distancia. Mi mamá cuenta que a lo lejos, entre la catástrofe, podía ver como un viejito de guaraches, barba blanca y vestimentas muy antiguas se acercaba a la gente y les empezaba a repartir agua. Los ayudaba a salir de aquellos vagones. Pero la gente decía que a este señor nadie lo conocía, que era muy grande como para tener tanta fuerza y vida para estar ahí, para ayudar a sacar a la gente. Hubo quien se acercó a él y le preguntaba acerca de su familia. Le preguntaba si estaba ya ayudando y sacando a la gente, porque entre los escombros podía estar su familia, pues ya tenía bastante tiempo ya ayudando. Pero este señor respondió que no, que él lo hacía porque era en agradecimiento por tener tanta fe. Así que la señora, que escuchó la respuesta de aquel señor, quedó completamente muda. Sin embargo, no le tomó más importancia, ya que tenían mucho trabajo por hacer y mucha gente que ayudar. Así transcurrieron los siguientes 3 días de mucho trabajo. Todos preguntaban por aquel señor misterioso de barba blanca, pero este jamás apareció más. Parecía que se lo había tragado la tierra. Dice mi mamá que tiempo después, los peregrinos regresaron a la iglesia de Real de 14 para dar las gracias por haber sobrevivido. De entre ellos, la señora que le había preguntado al viejito que si tenía familia atrapada ahí. Estando ya en aquella iglesia, se dieron cuenta que aquel señor de guaraches y barba blanca era el mismísimo San Francisco de Asís. Cuando vieron sus guaraches, se percataron que estaban muy sucios como de lodo. Todos vieron que en efecto, era aquel mismo señor que les había ayudado esa madrugada de 1972. Mi mamá nos cuenta que tiempo después a todos estos hechos, mi abuelito acostumbraba a pasar por las vías del tren como a eso de las 11 de la noche, pues era la forma más rápida y cercana de llegar a casa montando su burrito. Un día, mientras cruzaba las vías, sintió que el burro no caminaba más. De repente sintió una pesadez en la espalda. Entonces fue cuando volteó hacia atrás. Vio a una persona montada en el burrito que no le permitía avanzar más. Como pudo, dice que se puso a rezar, hasta que esa aparición fantasmal desapareció y así los dejó seguir. Pero eso no fue todo. Vio cómo en las vías del tren donde fue aquel accidente, iban muchas personas caminando.
Lo raro de esto es que a muchas de ellas les faltaban brazos o piernas. Gente tirada a las orillas de las vías. Se le quedaban viendo pero no le decían nada. Solo le hacían señas para que los ayudara. Pero al pasar los días se enfermó del susto. Ya no podía hablar más. Quedó mudo por mucho tiempo hasta que lo llevaron a curar. Hasta la fecha de hoy en día, se pueden seguir escuchando lamentos de auxilio por las noches, en aquellas escalofriantes vías del tren.